Entonces, bienvenidos todos, lunes 8 de julio, estamos ya partiendo la segunda semanita de julio, directamente haciendo énfasis entonces, como les decía, en lo que va a pasar durante esta semanita, lo que va a pasar este mes, y hay hartas cosas relevantes que les mandé en el grupo, pero obviamente para los que no hayan eh, leído o no hayan entendido un poco lo que está pasando la economía mundial, ya vamos a pasar a ello directamente. Así que vamos a partir, les comparto pantalla y comenzamos, chiquillos. Comenzamos. Bueno, perfecto. Partimos entonces, chiquillos. Estamos aquí directamente en lo que pasó el día de hoy en la jornada. No tenemos mucho dato relevante, no hay nada relevante el día de hoy. Lo que sí, ya comenzamos, por ejemplo, el día de hoy con crédito al consumidor. La verdad es que fue un dato bastante bueno y que no impactó mucho al mercado, pero sí fue algo relevante. Hubo más noticias relevantes en nuestro país, que fue el IPC, que va a pasar también a analizar paso a paso qué pasó con el IPC y si es que es bueno, es malo o qué nos trae para esta semanita. Bueno, mañana tenemos a las 10 de la mañana, va a hablar Jerome Powell, va a testificar frente al Congreso, así que va a ser relevante lo que voy a decir. Va a hablar también Janet Yellen, que también siempre da, no es que vaya siempre en contra de lo que dice Jerome Powell, pero siempre da como cosas más realistas, y en este caso Powell, por ejemplo, no se moja tanto el potito como se dice vulgarmente, y Janet Yellen le manda con todo nomás y le da lo mismo si es que el mercado sube o baja, en este caso le da lo mismo y le manda nomás en este caso. Entonces, a las 10 de la mañana va a hablar, como les decía, Jerome Powell, va a ser relevante, es muy probable que como el mercado va a las 9:30, no tengamos mayores movimientos hasta las 10 de la mañana, entendiendo así que el mercado va a esperar las palabras de Jerome Powell para poder ir entendiendo cómo se va a mover, cuáles son las próximas bajas de tasa. Recordemos que tenemos tasa el 31 de julio, a finales de este mes, entonces también va a ser bastante relevante que nos pueda ir diciendo con los datos económicos que vimos la semana pasada, que fueron, la verdad es que no muy buenos, y obviamente se vio reflejado directamente en el oro, en las bolsas y en el dólar. Así que mañana muy importante lo que dice Jerome Powell durante la mañana, 10 de la mañana, y por la noche, 21:30, tenemos datos en China. Tenemos IPC e IPP. El IPC se espera que aumente de 0,3 a 0,4. Recordemos que los chinos están en una deflación bastante crítica e importante, están en inflación negativa, es decir, que las cosas iban disminuyendo de precio cada vez más. Y esto obviamente no es algo saludable para la economía en este caso. Y también tenemos el IPP, que baja del -1,4 al -0,8. Si nosotros vamos a ver el gráfico, por ejemplo, se van a dar cuenta cómo ha ido fluctuando el IPC, y vean por favor un IPC negativo. No es algo que se vea mucho a nivel mundial, pero en este caso los chinos tuvieron bastantes periodos en los cuales tuvieron una deflación importante. Empezó ya directamente en julio del 2023 y se fue ya más que nada regulando durante este año, hablando de marzo de 2024, recién tuvimos un IPC, por decirlo así, como en alza y saliendo de la deflación. Entonces, que tengan estos IPC los chinos, la verdad es que haya en aumento es bastante importante, porque obviamente va a mover un poco más la economía. Recordemos que una inflación que es saludable para el mercado es entre un 2%, 3% aproximadamente. La meta, por ejemplo, de estadounidenses son un 2%. Nosotros tenemos un 3 a 4% de proyección de nuestro IPC, entonces, para que se vayan dando cuenta más o menos cuál es una inflación saludable, en este caso, que las cosas suban poco a poco para que obviamente haya un margen de ganancia para la actividad económica. Entonces, como les venía diciendo, para el día de mañana tenemos datos muy relevantes a las 10 de la mañana en Estados Unidos. Recuerden, el mercado va a estar un poco más lento en la apertura, netamente porque va a haber este discurso de Jerome Powell, donde va obviamente a dar datos quizás relevantes y que sean impactantes para el mercado, a ver si deja algo ahí a la deriva, si es que empieza ya a cambiar el discurso. Recordemos que quizás no vaya a decir como no, voy a bajar la tasa prontamente, pero sí va a empezar a decir el tono del discurso, es decir, cómo lo ve el mercado. Nos hemos dado cuenta en las últimas reuniones que Jerome Powell ha sido bastante, como decirlo de algún modo, como bastante cauteloso al decir, miren, la inflación se nos está escapando un poco, no sabemos el ritmo de la inflación, tenemos que ir viendo si es que la inflación se modera un poco. Entonces, en base a esos mismos datos, uno se va dando cuenta que la inflación no está muy controlada en Estados Unidos. Entonces, eso te da una luz de, oye, la Fed o el mercado puede interpretar esto, y la verdad es que no sé qué tan bueno sea para el mercado o qué tan positivo sea para el mercado. Entonces, es súper importante ir entendiendo qué es lo que nosotros vamos a ir viendo en este caso del IPC, perdón, de la Reserva Federal, en este caso Jerome Powell, que nos va a ir diciendo y cuál es el tono de su discurso. Así que eso es importante. Si es que, por ejemplo, da un discurso en el cual transmite confianza, decir, no, la inflación está controlada, ya sabemos específicamente qué es lo que tenemos que hacer, cuándo vamos a bajar tasas, ya está decidido todo. Ya obviamente eso, un discurso bastante más alentador y con bastante más credibilidad para el mercado, que están diciendo, ¿sabes qué?
no sabemos qué vamos a hacer, estamos esperando datos, que ya es algo mucho más ambiguo y que al mercado lo deja, la verdad es que ni fu ni fa, lo deja ahí bastante a la deriva y eso generalmente el mercado lo toma como algo negativo. Bueno, eso es lo más relevante de la jornada del día de mañana. Vamos a pasar al día miércoles entonces. ¿Qué tenemos para el día miércoles? Nuevamente va a testificar, recordemos que estos, por lo general, va a depender obviamente del discurso, pero por lo general siempre son dos testificaciones, en este caso en el Congreso, para ir, se le pregunta, por ejemplo, qué está pasando con la inflación, ahí por lo general lo que se hace es que no es una interrogación, pero sí digámoslo como tal, o sea, es como él se presenta, expone lo que está pasando, cómo está la economía, y los diferentes congresistas se le van, no encima, pero le van preguntando, oye, pero tuviste estos datos y no lo viste, ¿por qué hicieron esto? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó allá? Y eso son, obviamente, cosas que también el mercado va a ir interpretando y es súper importante ir entendiendo qué va diciendo Jerome Powell, porque, por ejemplo, si él dice, no, nosotros sabemos que la inflación estaba en alza, pero decidimos mantener esto o bajar las tasas igual o mantener las tasas igual, eso también va a dar una interpretación al mercado que va a ser obviamente relevante. Entonces, es importante ir viendo cuál es el tono, como les decía, qué va a ir diciendo y cuáles son las preguntas que le han hecho también, en este caso, a Jerome Powell. Inventarios de petróleo y crudo, por lo general todos los días miércoles se da este dato. Inventarios finales al por mayor, también se espera que se mantengan 0,6. El inventario de crudo va disminuyendo en menos 0,12, menos 12%, perdón, menos 12 acá. Y vean por favor cómo ha ido disminuyendo cada vez más. Vean por favor desde mayo aproximadamente que los inventarios están bastante eh, fuera de rango, es decir, uno no puede confiarse en este caso en el inventario del petróleo y esto quiere decir que también están ocupando mucho petróleo y están obviamente guardando mucho menos en sus bodegas en este caso. Si nosotros vamos aquí a lo quizás lo más relevante, el dato más negativo en este caso fue de menos 18% que se dio en agosto del 2023. Si queremos ver, por ejemplo, y comparar el año completo, nos damos cuenta que quizás puede ser el dato de julio 3, el dato donde hubo menos inventarios de petróleo, en este caso menos 12,2 millones es el dato, por decirlo así, como el récord anual en este caso, de menos 12,2. Así que es relevante ir viendo cómo sale este dato el día miércoles 10 de julio, porque nos va a ir indicando si es que están gastando mucho más y están guardando mucho menos. Que gasten mucho más, en este caso, también se da a los precios que está el petróleo, está en precios bastante altos, recordemos que una caída muy importante, y luego se recuperó, donde también tuvimos ciertas pasadas que nos fue bastante bien. La semana pasada también hicimos una pasada en petróleo, así que vamos bien aquí en este caso. Va a hablar Bowman, va a hablar Gooseby también, va a hablar Cook, pero tampoco datos muy relevantes. La subasta de bono en este caso se espera que aumente perdón, que se mantenga en este caso en 4,4 y 2,7, que fueron los bonos a 10 años en este caso, pero tampoco mayores datos más relevantes, no hay nada, no hay un pronóstico, ni mucho menos. Así que una semana en este caso muy relevante en cuanto a lo que va a decir Jerome Powell, y como siempre, los días jueves tenemos las solicitudes de desempleo que como siempre vamos viendo que viene siendo un dato muy importante para ir viendo cómo va, en este caso, las peticiones de desempleo. Es idéntico a lo que viene siendo acá en Chile como el seguro de cesantía, es decir, cómo está el mercado laboral, si la gente está solicitando más solicitudes de desempleo en este caso, si está pidiendo como esta ayuda fiscal en la que, oye, estoy desempleado, deme mi seguro de cesantía, si lo estoy solicitando, obviamente es algo muy importante para ir viendo cómo se está comportando en este caso el mercado laboral. Ya nos damos cuenta la semana pasada que aumentó de 4% a 4,1% si no me equivoco, entonces también eso nos va indicando un poco, y lo veníamos hablando la semana pasada, en la que, oye, era muy probable que el dato saliera malo. Nos dábamos cuenta que, por ejemplo, el non-farm payroll salió bastante malo, el día martes también salió un non-farm que también era muy malo, y durante la semana también las solicitudes de desempleo salieron también bastante malas. Si bien no como el mercado lo esperaba, pero sí aumentaron en este caso. Entonces, también, como vemos el día jueves, tenemos IPC, que es muy importante, y se espera una baja del IPC, tanto anual en este caso se espera de 3,3 que baja a 3,1, es decir, en este caso, interpretando este dato, ya viendo que el IPC puede ir bajando, en este caso el anual, de 3,3 a 3,1, esto ya da mucho más respiro a la Fed a que, oye, ya comencemos a bajar tasas, o podría quedar una mantención de tasas nuevamente, que puede ser hasta el 31 de julio, y ya pensar en septiembre en una baja ya mucho más significativa de 0,25 puntos base o incluso 0,50. No creo que sea 0,50, creo que va a ser 0,25, pero sí es súper importante ir viendo que este dato salga como lo espera el mercado, porque eso ya nos da y nos quita presión a la Fed, es decir, ok, la Fed tiene una inflación que viene a la baja y por ende es muy importante que la Fed interprete este dato y comience a bajar tasas de interés, ¿vale? Entonces tenemos en este caso
el IPC principal, que es el IPC subyacente del 0,2 que se mantenga ahí, el IPC mensual, que espera que suba de 0,0 a 0,1, es decir, que suba 0,1 puntos porcentuales, y el IPC anual, que se espera que baje de 3,3 a 3,1. Solicitudes de desempleo, dato muy importante también para ver si es que la Fed tiene más presión para bajar o subir tasa, en este caso, que se baje de 238K a 236K. Pasemos a ver un poco el gráfico de cómo está el IPC anual, para que vayamos viendo cómo ha ido, se ha ido no frenando, sino que se ha ido en como en una lateralidad, podemos decir, si vemos esto gráficamente. Vemos cómo ha caído desde septiembre del 2022, perdón, julio del 2022, donde llegó al pico, en este caso de 8,9, y de ahí comenzó una caída abrupta súper importante, donde nos hemos mantenido en este caso entre el 2,8 aproximadamente y el 3,1 que ha salido últimamente el IPC. Entonces, como les decía, esperamos entonces una baja de 3,3 a 3,1 y eso ya daría mucha, no es que tampoco sea un dato que, oh, sí, lo estamos logrando, o sea, está estancado el mercado, nos damos cuenta cómo se va interpretando acá. Pero sí es algo muy importante porque los gringos están muy pendientes de lo que pase con la inflación, lo que pase con los sectores de desempleo, lo que pase con el mercado inmobiliario para ver si es que toman decisiones de bajar o no las tasas. Y esto obviamente nos daría una clara luz de que la Fed debería ya comenzar a bajar tasas, lo cual debilitaría el dólar y haría subir un poco más la bolsa. Así que obviamente estas primeras luces, como les decía, pueden ser bastante buenas, teniendo en consideración que la Fed ya podría comenzar a bajar tasas prontamente. No creo que a finales de julio, yo creo que ya en septiembre ya sería una clara primera baja y yo creo que sería una o dos bajas de tasas durante el año, lo que resta de año en este caso. Pasemos a ver un poco también las solicitudes de desempleo, que también vamos viendo cómo se han comportado. Vean por favor cómo han ido aumentando aproximadamente desde febrero de este año, han ido aumentando, vean por favor, se da claramente aquí la curva alcista, y esto también nos da luces de que, oye, la economía no está creciendo, estamos con una economía bastante restringida, está aumentando el desempleo, tenemos solicitudes de desempleo en alza, tenemos que hacer algo para reactivar la economía, ¿vale? Recuerden que cuando nosotros mantenemos tasas, o subimos tasas, o bajamos tasas, no es un efecto inmediato, no es que, ok, bajamos tasas ahora y mañana ya van a estar las tasas de baja listas, no, 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 no. Esto se demora alrededor de entre 4 a 8 meses aproximadamente, siempre es como 3 meses, 6 meses ya, en el caso que sea una bajada muy abrupta, en este caso podrían ser 3 meses, pero si son bajas pequeñas, en este caso de 0,25, 0,50, la verdad es que se vería ya reflejado obviamente más a futuro, es decir, 6 meses, 8 meses, en este caso incluso 12 meses. Entonces, que hoy día comencemos a bajar tasa o que mantengamos tasa en julio, quiere decir que, oye, todavía julio, septiembre, octubre, todavía vamos a tener tasas a las que tenemos hoy en día. La tasa que tenemos hoy en día es la misma tasa que se dijo, por ejemplo, hace 6 meses atrás, hace 8 meses atrás. Entonces, lo que estamos viendo hoy en día fue lo que se decidió hace aproximadamente 6 meses atrás. Entonces, tengan en consideración que cuando nosotros comenzamos a bajar tasas, no es que algo te vaya a bajar las tasas de inmediato. O sea, lleva un tiempo, hay que ir entendiendo esto y hay que ir viendo cómo el mercado reacciona a esta baja de tasas. Si bien en los mercados, en nuestras inversiones se ven directamente reflejadas, en el mercado, si uno va a comprar, por ejemplo, va a sacar un crédito, no es que inmediatamente las tasas van a comenzar a bajar, ¿vale? Para que lo tengan en consideración. Entonces, lo que nosotros estamos viendo hoy en día fue lo que se decidió hace aproximadamente 6 meses atrás con las tasas anteriores. ¿Por qué damos cuenta, por ejemplo, en este caso que en nuestro país quizás no es que estén las cosas más baratas, pero sí están mucho más baratas que hace mucho tiempo atrás? No sé, cuando se dan cuenta que subía mucho el aceite, que también obviamente influyó mucho ahí el tema de la guerra con Rusia y Ucrania, pero nos hemos dado cuenta que quizás está un poco más, digamos, como más accesible que antes en este caso. Y siempre a los inversionistas quizás más antiguos y a los que están ya hace un par de meses atrás se dan cuenta, y yo siempre hago la misma pregunta. El IPC es algo que, si bien es un dato que nosotros podemos interpretar de muy buena manera, háganse la pregunta, si yo voy al supermercado y fui la semana pasada, o fui el mes pasado, o fui en enero y en febrero, y se acuerdan más o menos de cuánto gastaban, porque uno por lo general siempre gasta, no estoy diciendo que todos gastemos lo mismo, pero uno ya sabe cuánto le va a salir la cuenta, cuánto le va a salir la cuenta al supermercado, cuánto va a gastar, qué es lo que tiene que comprar. Y si uno hace el mismo cálculo, oye, compro siempre los mismos 20 productos mensuales, y ahora me salieron, no sé, 35.000 pesos y antes me salían 45.000, obviamente hay una disminución y uno puede interpretar, oye, ¿sabes qué? El IPC es muy probable que comience a bajar en este periodo. Entonces, esa primera interpretación que uno puede hacer de manera personal es bastante más, no sé si decir como más fidedigna, pero sí es como más, decirlo como de alguna manera, como te da una pequeña visión de cómo se podría venir la inflación en este caso. Obviamente no estamos en Estados Unidos para ver si las cosas han subido o bajado, pero por lo menos, por ejemplo, en nuestro país podemos hacer ese ejercicio si es que
el IPC han visto que ha bajado o ha subido, o sienten que están más baratas las cosas, o sienten que están más caras las cosas, ¿vale? Para que lo tengan en consideración. Entonces, en este caso, tenemos una posible baja de tasa, una posible baja del IPC, un aumento de las solicitudes de desempleo, lo que quitaría presión a la Fed para que deje de mantener las tasas y comience ya a pensar en bajas de tasas prontamente. ¿Qué más tenemos para el día jueves? Almacenamiento de gas natural, miembros de la FOMBOST iba a hablar, Musalem también va a hablar, subasta de unos 30 años también, y saldo de presupuesto federal también, vean por favor, de menos 347 billones a menos 71 billones. No un dato también que podemos decir, ¡ay, qué buen dato! Pero sí, obviamente, es como algo positivo que podríamos ver, pero tampoco algo que va a impactar directamente al mercado. Lo más relevante esta semana entonces viene siendo Powell, viene siendo IPC, hasta el momento que vamos en día jueves. ¿Va quedando todo claro, chiquillos? Por favor, déjenme en el chat. Si es que no repito algo, por favor, déjenmelo por acá. Y para el día viernes, entonces, también tenemos el IPP, que viene siendo el índice al precio del productor. Siempre se da, obviamente, después del IPC, porque si no sería un indicador claro de qué está pasando con la inflación en nuestro país, o en este caso en Estados Unidos. Netamente porque el IPP, como bien lo dice el nombre, índice al precio del productor, es decir, si a mí me cuesta fabricar este teléfono, como les decía, no sé, 200.000 pesos, la fabricación, y me suben los costes, en este caso, de producción, me van a subir a 250.000 pesos ahora producir este teléfono. Si bien, en primera instancia, yo asumo como empresa el gasto adicional que tengo que hacer por ese producto, por esa creación, por esa manufactura, finalmente el precio se va a traspasar al cliente final, quien va a ser realmente quien pague el plato roto en este caso, ya habiendo asumido la empresa ese primer gasto, pero se transmite directamente los precios futuros. Es decir, en este caso, si tenemos precios futuros que van en alza en cuanto a producción, tengan por seguro que el IPC va a continuar en alza porque obviamente la producción de ese bien va a ser mucho más costosa y por ende adquirirlo va a ser también más caro. ¿Vale? En este caso tenemos IPP básico, que en este caso IPP subyacente, que aumente de 0,0 a 0,2 y el IPP mensual se espera que baje, perdón, que aumente de menos 0,2 a 0,1, ¿vale? Es decir, que puede aumentar en este caso 0,3 puntos porcentuales. Y un dato que siempre sea los días viernes, que lo da la Universidad de Michigan, que es el sentimiento del consumidor, esperamos que aumente de 68,2 a 68,5. ¿Por qué es relevante este dato? Vean por favor acá. La confianza del consumidor es un dato muy importante porque nos va dando luces de cómo no el consumidor, sino que, si bien el consumidor estadounidense, cómo ve las condiciones futuras de su país. Es decir, ¿es accesible? ¿Estamos teniendo condiciones futuras favorables o estamos teniendo condiciones futuras desfavorables? Es decir, ¿está saliendo más caro? ¿Me está alcanzando o no me está alcanzando? Y este dato obviamente es relevante para ir viendo cómo está pensando el estadounidense para proyectarse en una economía futura en este caso. Y nos damos cuenta que ha venido en alza aproximadamente desde julio de 2022, ha venido el sentido del consumidor bastante alcista, pero se dan cuenta que por lo general este amarillo que ustedes ven acá es como el pronóstico, es lo que espera el mercado. Y nos damos cuenta que el azul es realmente el dato y por lo general no es que sea muy exacto, pero por lo general siempre en este caso van como no lejano, pero no son tan exactos al momento de predecirlo y al momento de salir del dato. En este caso, por favor, vean que el dato anterior era 70,8 y salió a 65,6, ¿vale? Entonces no es un dato muy fiable para decir, oye, me estoy hablando en este caso del pronóstico, no estoy hablando del dato en sí. Eh, ya vemos que ha seguido un dato bastante ambiguo en este caso y nos damos cuenta que quizás este dato de pronóstico no sea algo tan fidedigno para mostrarnos en un futuro y tener decisión en este caso de inversión el día viernes 12, ¿vale? Entonces, ya viendo un poco lo que pasó esta semana, paso a leer sus comentarios, a ver si se entiende todo. Perfecto, ¿se entiende? Sí, sí, perfecto, todo ok. Muchas gracias, Rodolfo, gracias, Francisca, gracias, Claudia, gracias, Jeremías. Perfecto, muchas gracias ahí, Claudio también, Claudio Vega. Gracias a los que están comentando por ahí. Perfecto, entonces, te entendemos, primera instancia, que lo más relevante va a ser Powell mañana y miércoles. Jueves vamos a tener IPC, bastante importante, y solicitudes de desempleo. Y obviamente vamos a tener el día viernes el IPP y el sentimiento del consumidor, que también es muy importante para nuestras inversiones y ver si tomamos posiciones o no. Pasando entonces a lo que más nos importa en este caso, que viene siendo la Fed, tenemos reunión el 31 de julio y aún se esperan que la Fed mantenga las tasas en 5,25 y 5,50. Más del 95,3% del mercado espera que las tasas se mantengan en ese rango. Pero aquí, y se dan cuenta que por esto me gusta revisarlo mes, o sea, semana con semana. ¿Por qué? En la semana pasada no nos cargó muy bien en este caso el 18 de septiembre, pero vean por favor cómo ha cambiado el pronóstico para el 18 de septiembre. Ya tenemos aquí una baja, o sea, el mercado ya está un 71% certero en este caso que
van a comenzar a bajar tasas en septiembre. O sea, esto, si nosotros lo veíamos, por ejemplo, hace un mes atrás, hace un mes y medio atrás, esto no estaba para nada claro. Incluso estaba ganando todavía la opción de mantener tasas en 5,25 y 5,50. Entonces, obviamente, con la previsión que vamos a tener de datos, por ejemplo, del IPC, del IPP prontamente esta semana, esto quizás cambie mucho más, incluso también lo de 31, con lo que vaya a decir yo un poco, también pueda cambiar mucho más en consideración a lo que pueda ir interpretando con esos datos. Entonces, es súper importante ir viendo esto semana con semana para ir viendo cómo el mercado va cambiando de decisión y de oportunidad en este caso, y ya nos damos cuenta que en septiembre se esperan bajas de 0,25% en el mercado. Vale, aquí por favor tenemos una tasa muy importante que es una baja, como les decía, de 0,25 puntos base, solamente el 24% espera que la tasa se mantenga en esos rangos actuales. Si nos vamos al 7 de noviembre, ya nos damos cuenta que la opción de bajar tasas otra vez en 0,25 puntos base también se va haciendo bastante fuerte con un 32,4%, pero mantener tasa en este caso en 5 y 5,25 se mantiene con, en este caso ganadora, con un 51,5%. Y si ya nos vamos a diciembre, nos damos cuenta que bajar tasas ya en 0,25 puntos base más, es decir, una baja, o sea, dos bajas más en este caso de interés, es algo completamente probable hoy en día que estamos grabando este video que viene siendo lunes 8 de julio. Recordemos que esto va cambiando semana con semana, si ustedes se van a ver los videos anteriores que vamos subiendo a YouTube, se van a dar cuenta que esto ha cambiado muchísimo semana con semana, incluso día con día. Hemos dado cuenta que ha tenido variaciones súper importantes. Así que va quedando claro entonces que bajando IPC ya es más claro que podemos bajar tasas. Quiero que tengan eso presente. ¿Sí? Nos damos cuenta que ya está como más asumido un poco la baja de tasas prontamente. Déjenmelo aquí en el chat para irlos leyendo. ¿Sí? ¿Se va entendiendo, chiquillos? Bueno, Cristian, perfecto. Gracias, Rodolfo. Gracias, Cristian, por comentar. Muchas gracias ahí los que están comentando. Perfecto. Seguimos entonces, chiquillos, vamos a ir viendo qué más tenemos para esta semanita y vamos a ver en este caso lo que está pasando con en este caso con el INE. ¿Qué pasó el día de hoy? Tenemos en este caso índice del precio consumidor que se ve el día de hoy y vamos viendo qué pasó el día de hoy con el INE. Bueno, el IPC en variación mensual presentó una disminución de 0,1 puntos porcentuales. Veamos por favor cómo ha ido disminuyendo el IPC en lo que va de año. Si bien tuvimos aquí un alza en abril, directamente nos damos cuenta que si nos damos cuenta, trazamos una línea, ha ido a la baja bastante importante en este caso. Lo que sí es un dato que, si bien es bastante bueno para nosotros mes con mes, si nosotros vamos viendo, por ejemplo, datos en Trading Economics, que yo siempre les comparto la página, y vamos viendo, por ejemplo, el core inflation viene siendo en este caso la inflación subyacente, esta que resta la energía, ¿vale? Porque son muy volátiles en este caso. Si nosotros vamos viendo el gráfico, nos damos cuenta que, si bien tuvo una disminución importante, vean por favor, de 0,6%, en este caso cayó bastante. Nos damos cuenta que lo que se esperaba era 0,2%, no había consenso en este caso, y el previo era 0,3%, en este caso sale menos 0,6%. Dato muy importante y dato relevante. Vean por favor cómo se ha ido comportando anteriormente este dato. Solamente teníamos uno negativo que viene siendo en diciembre de 2023, pero este viene siendo el primer negativo del año. Recordemos que esto es inflación subyacente, ¿vale? Esto quiere decir que saca la energía. Vamos viendo entonces el mensual, la inflación mensual, que es el dato también relevante que salió el día de hoy, que fue el de menos 0,1. ¿Qué es lo que se esperaba? Bien, se esperaba un consenso de menos 0,04, ¿vale? Fue un dato bastante bueno, sale diferente a lo que esperaba el mercado, es decir, sale un menos 0,1. Un dato muy importante, es decir, los precios bajaron considerablemente en relación al 0,3 del mes anterior, bajó bastante a menos 0,1, ¿vale? Perfecto, nadie esperaba en este caso una baja tan importante, así que fue un dato bastante bueno. Pero si nos vamos en este caso, nosotros al anual, en este caso la inflación, la tasa de inflación anual a 12 meses, vamos viendo acá, nos damos cuenta que el IPC aumentó en este caso, anualmente. Si nosotros vamos año con año, en este caso, comparando lo que va pasando durante el año de julio de 2024, nos damos cuenta que de 4,1 sube a 4,2. Es decir, si bien tenemos una variación mensual del mes anterior, mes de junio, perdón, mes de mayo y mes de junio, disminuyó un 0,1%, si nos damos cuenta la suma y resta de todo el año, hemos ido aumentando en 4,2% en este caso. Partimos, por ejemplo, en enero en 3,4, nos damos cuenta en febrero 4,5, después en marzo 3,7, en abril 4%, en mayo 4,1% y en junio
4,2%, ¿vale? Entonces tenemos un aumento en este caso de la inflación anualizada, ¿vale? Mensual cayó 0,1, pero anualizada aumentó un 0,1%, ¿vale? Para que tengan en consideración. Es súper importante que, como les decía, no quedarse solamente con el dato del titular de la noticia, del diario financiero o cualquier otro medio de comunicación que ustedes utilicen, pero es súper importante ir entendiendo que hay diferentes medidas de la inflación. No es que sea medido de diferente manera, sino que se toma el dato diferente, como de diferente rango en este caso. Tenemos la inflación mensual, inflación subyacente y tenemos inflación anualizada, ¿vale? Inflación anualizada es de, en este caso, por ejemplo, de junio a junio. Lo que va del año viene siendo, en este caso, de enero a junio, y también la inflación que viene también mes con mes, pero en este caso sin las energías, que viene siendo la inflación subyacente, ¿vale? Para ir teniendo en consideración también, durante este mes tenemos muchas noticias relevantes. Vean, por favor, ya comenzamos esta semana, por ejemplo, con datos muy importantes. Tenemos Delta esta semana, el día jueves, Citi esta semana, Wells Fargo, JP Morgan Chase esta semana también, y la próxima semana, vean, por favor, Goldman Sachs también, BlackRock, tenemos por acá Interactive Brokers, tenemos ASML, United, Johnson Johnson, Netflix, Domino's Pizza y más empresas que tampoco tenemos aquí inversiones. Pero es un mes de earning, es un mes cargado de mucha información, de muchos datos económicos y obviamente de muchas entregas de resultados que obviamente hay que tener y ir teniendo mucha consideración con estos earnings. Así que para que lo tengan en consideración, es mes de earning desde ya, digamos, como de tierra derecha, desde esta semana. Yo creo que teniendo en consideración, desde el día viernes parten los earnings más importantes en Wall Street, en este caso Citi, Wells Fargo, después Goldman Sachs, BlackRock, Interactive Brokers, Morgan Stanley, ASML, United Airlines, Johnson Johnson, y así un sinfín más. Coca-Cola, por ejemplo, McDonald's, PayPal, entre otras empresas. Así que en consideración esta semana, o sea, este mes se viene con mucha información. Antes de que pasemos, en este caso, a ver el portafolio, que viene siendo el portafolio del mes correspondiente, el mes de julio, quiero que pasemos les voy a pasar a explicar un poco qué le mandé durante la tarde. Varios informes también le mandé 2 informes en inversionarios para que lo vayan viendo, pero son súper importantes. ¿Por qué? Como veníamos hablando ya, el mercado ya espera que en septiembre comiencen a bajar tasas, y más del 70% en este caso del mercado espera que ya entre septiembre y diciembre ocurran las primeras bajas de tasas en 50 puntos base. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos tener bajas de, bueno, no quiere decir que van a bajar tasas en 50 puntos base de una, pero puede ser que sean 2 bajas de tasas de aquí a las 3 tasas que corresponden, a las 3 decisiones de tasa de interés que faltan, es decir, septiembre, noviembre y diciembre. Recordemos que julio ya está más que asumido que van a mantener tasas, y nos quedaría solamente septiembre, noviembre y diciembre para poder decidir si es que comenzamos o no a bajar tasas, que es muy probable que suceda, como lo vimos ya anteriormente en la FedWatch en este caso. Importante esta semana, como les decía, las empresas que van a entregar: PepsiCo, Delta, JP Morgan, Wells Fargo, Citi, Bank of New York y Fasten. Son las empresas que van a entregar esta semana resultados, ¿vale? Y aquí, importante, este es el resumen que yo les mandé del informe de Bank of America, y aquí son los puntos más importantes. Crecimiento económico: se anticipa una desaceleración en el crecimiento económico global debido a las políticas monetarias más restrictivas y la disminución de estímulos fiscales. La inflación está comenzando a enfriarse, reflejando una disminución en la demanda y una normalización de las cadenas de suministro. ¿Se acuerdan que ya hace bastante tiempo, los más antiguos quizás también se pueden acordar, hemos venido hablando, y por favor aquí coméntenme si es que estamos en lo cierto o no, y si es que no lo escucharon, para que en este caso no digan que estoy como inventando porque estoy leyendo esto? Hemos hablado bastante que el crecimiento económico en este caso, la economía estadounidense, yendo ya directamente a ese punto, no estaba creciendo, no estamos enfriando, la economía se estaba enfriando, no estábamos creciendo como queríamos. El PIB estadounidense venía hace bastante tiempo decayendo, no creciendo como ellos querían. La inflación estaba bastante descontrolada, y la verdad es que eso nos daba mucha confianza a los inversionistas para seguir invirtiendo en Estados Unidos. Si bien eso, la inversión no se detuvo, sí hacía dudar un poco de, oye, estamos creciendo no como queremos. Recordemos, como les decía, que mantener tasas de interés enfría la economía en este caso, es decir, la vuelve más lenta, a un crecimiento a un ritmo mucho más lento, y no como el mercado quiere. Hay un estancamiento de la economía. Y eso es lo que está pasando exactamente a los estadounidenses, y por eso también tienen esa
arma de doble filo de que tienen que comenzar a bajar tasas, porque si no, se les va a seguir enfriando la economía y no van a tener cómo reaccionar cuando la economía ya esté completamente helada y completamente fría y sin mayores crecimientos como ellos estiman. Entonces, lo veníamos hablando hace bastante tiempo, pero ya este informe de Bank of America lo va obviamente acrecentando y va ya confirmando nuestra credibilidad, lo que veníamos hablando hace bastante tiempo en inversionario. La inflación, como hemos visto, se ha ido enfriando, se está quizá un poquito ya más controlando con las mantenciones de tasa últimamente, las últimas dos, nos hemos dado cuenta que la inflación si bien se ha ido ralentizando y los datos también nos dan eh, pauta de lo mismo, es decir, datos de aumento de desempleo, solicitud de desempleo en alza, en este caso un crecimiento no como ellos quieren, un PMI bastante malo o bastante poco deseoso como los quiere el mercado, ya no están hablando de que, oye, la economía estadounidense no está yendo como nosotros queremos, entonces en este caso tenemos que comenzar a bajar tasas para empezar a mover esta economía. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer ante esto? Según Bank of America, acciones defensivas. Se recomienda invertir en sectores defensivos como la salud y los bienes de consumo básicos, que les venía diciendo ya hace bastante tiempo. La reactivación económica se va a ir dando a medida que comiencen a bajar tasas. Y esta reactivación económica se va a ir dando en primera instancia en cosas que tenemos que ir consumiendo. Por ejemplo, empresas, Walmart, Costco, entre otras compañías, como por ejemplo también CDG, que les venía hablando sobre compañías eléctricas que también necesitan también ir, por más que las cosas suban, la gente no va a dejar de ocupar luz, va a tener que seguir ocupando luz en este caso. Entonces, ir invirtiendo en estas compañías para ir teniendo, por decirlo así, como una, no un, sí, podríamos ser como un refugio ante, obviamente, ciertas eh, próximas quizás caídas en el mercado o desaceleración de la economía como tal. Nos vamos a ir dando cuenta un poquito más adelante sobre lo que le estoy hablando, pero nos veníamos hablando hace bastante tiempo que teníamos que empezar a comprar Costco, que teníamos que empezar a comprar Walmart, que ya la veníamos comprando hace bastante tiempo, y quizás los inversionarios que están desde abril, mayo, ya la tienen en su portafolio. Por favor, déjenmelo por acá para que los nuevos o los que no tomaron la posición vean por favor cómo está rentando las compañías, pero estas compañías que son minoristas en este caso, no estoy diciendo que sean empresas minoristas, sino que empresas que venden al menoreo, en este caso a nosotros como consumidores, como Walmart, como Costco, y empresas como ANET, como también CGE, empresas que, Vistra, por ejemplo, que son empresas que sí tienen que seguir entregando este servicio, por más que las cosas suban, la gente lo va a seguir pagando, ¿vale? Entonces, tener en consideración eso, teníamos que haber invertido en esto hace un tiempo bastante considerable atrás, pero no estamos tarde también, todavía queda todavía un semestre completo para poder invertir nuevamente en estas compañías, ¿vale? Tecnología. Aunque la tecnología ha sido volátil, sigue siendo un sector clave debido a la innovación continua y la tendencia a largo plazo como la digitalización. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que vamos a dejar todo lo que invertimos en ANET, por ejemplo, en Nvidia, en Supermicro, porque van a comenzar a rentar otras cosas. No, 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 no. El mercado, nos damos cuenta cómo subió Nvidia bastante, más de un 100% de lo que va de año. Entonces, tomar una toma de utilidades, que la gente también se esté quedando sin plata o que las grandes compañías estén quedando ya con, quizás como con poca liquidez, es completamente normal. Entonces, una baja también es completamente normal en los mercados, ¿vale? Teniendo en consideración que hemos subido más de un 100% por lo menos en Nvidia. ¿Qué quiero decir con esto también? Que la tecnología, si bien pueden rentabilizar cuando ustedes quieran, si tenemos visión más a largo plazo, estas compañías deberían seguir subiendo, ¿vale? Por más que tengamos un periodo de un mes o 2 meses de bajas continuas en el mercado, o quizás no crecimiento de un 20-30% como lo veníamos haciendo mes con mes desde el inicio de año, sino que quizás se empiezan a enfriar un poco tal cual como lo ha hecho la economía. Recordemos que todo va a responder directamente a la oferta y demanda. Si nosotros tenemos unas tasas de interés bastante altas, no vamos a seguir invirtiendo, no vamos a seguir gastando porque tasas de interés altas nos indican que tenemos que seguir ahorrando y tenemos que empezar a guardar un poco el capital porque no está bueno invertir y es justamente lo que hace el Banco Central o la Fed para comenzar a reducir, en este caso, la inflación y comenzar a bajar tasas, en este caso, y obviamente disminuir la inflación, que es su tarea principal. Precauciones y riesgos. Concentración de mercado. El informe destaca el riesgo de la concentración del rendimiento en un pequeño número de grandes acciones tecnológicas, lo cual puede aumentar la volatilidad del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Nos damos cuenta, vamos a pasar a ver la imagen siguiente. Estimaciones de ganancia. Aunque las revisiones de ganancia han sido positivas, se advierte que estas revisiones parecen haber alcanzado su pico, sugiriendo una posible limitación en el potencial alcista de los precios de la acción. ¿Vale? Esto quiere decir que, como hemos venido hablando, si bien veníamos de baja de tasa desde el año pasado hasta ahora, se eso se vio reflejado en el primer semestre del 2024, pero es obviamente con las bajas de tasas que hemos tenido, perdón, la mantención de tasas que hemos tenido durante este año y fines del año 2023, nos damos cuenta que eso está impactando directamente hoy en día en el mercado global en el mercado
en general nos damos cuenta que Canadá y la Unión Europea bajaron recién el mes pasado las tasas, lo cual se va a ver reflejado, como decía yo, en 6 meses más. Por ende, lo que estamos viviendo ahora es la mantención o subida de tasas del año pasado o de hace 6 meses atrás. Por ende, es obvio que ya habiendo pasado con tiempo considerable donde ya están haciendo efecto la mantención de las tasas, esto comienza a ocurrir. Es decir, que las estimaciones de ganancia de las compañías no estén siendo tan buenas, porque recuerden que cuando nosotros tenemos los resultados de las compañías, no es que cómo le fue ayer y cómo le fue hoy día, es cómo le fue hace un trimestre atrás o hace un mes atrás. Entonces, es tiempo pasado, ¿vale? No es tiempo de lo que está pasando ahora, sino que de lo que ya pasó, ¿vale? Para que lo tengan en consideración. Por ende, todo lo que pasó en el pasado, 3 meses atrás, 6 meses atrás, es con las tasas de ese momento, ¿vale? Teniendo en consideración el contexto en el cual se encontraba el mercado en ese momento. Recomendación y precauciones. Invertir en sectores defensivos, obviamente como restrictivo en este caso, como la salud y bienes de consumo básico. Tecnología, continuar con una exposición moderada debido a su potencial a largo plazo. Precauciones, diversificar y evitar la concentración de un pequeño número de acciones tecnológicas, es decir, si tú tienes todo en ANET, todo en NVIDIA, todo en TCM, todo en ARM, la verdad es que diversificar un poco y empezar a ver las empresas que tenemos directamente en el portafolio que les voy a mostrar a continuación. Monitoreo de estimaciones de ganancias, estar atento a las revisiones de ganancias y ajustar la estrategia de inversión en consecuencia. Es decir, si ya nos estamos dando cuenta que Nvidia comienza a bajar, o no sé, ANET, o ARM, o TCM, o Supermicro empiezan a bajar, en este caso, sus ganancias y no están creciendo como veníamos creciendo hace 2 o 3 meses atrás, la verdad es que es evidente que tenemos que ir haciendo quizás un ajuste en nuestra estrategia o quizás dejar de comprar, esperar una pequeña baja y comprar en la calle en este caso, comprar en la baja, ¿vale? Pero en consideración en este caso no sería apostar directamente todo en Nvidia ahora, sino que ya empezar en este caso a tomar utilidades, a tomar ganancias y ya empezar a pensar en que pueden venir posibles bajas y empezar a pensar que esas posibles bajas, si bien no son malas para el mercado, son bastante buenas porque liberan liquidez, en algún momento esa baja se va a terminar y vamos a comenzar con nuevo periodo alcista en el mercado. Y aquí está lo que yo les comentaba, en este caso, de que depende el IPC, en este caso, que nosotros vamos a ir teniendo, dice, anexo 2, se necesita un 0,2 mensual para mantener la desinflación en marcha en la segunda semana de lo que viene siendo julio. El IPC anual. Rutas asumiendo diferentes resultados con las presiones para mensuales, en este caso, mensual. Si nosotros tenemos, por ejemplo, acá está el 0,10, el 0,20, el 0,30 o el 0,40, no, en este caso es la variación que vamos a ir teniendo. El 2% es la meta que tiene, en este caso, la Reserva Federal. Si sale, en este caso, un 0,4%, ya estaríamos llegando a la meta, que es lo que está esperando la Reserva Federal, y ya tengan por seguro que van a comenzar a bajar, en este caso, las tasas de interés prontamente, ¿vale? En el caso que se salga un 0,10%, la verdad es que se aleja un poco de lo que están viendo de la inflación y ya podríamos tener una inflación bastante más alcista de lo que están proyectando, ¿vale? Bueno, eso más que nada lo que les quería comentar de lo que les mandé durante la tarde. Es súper importante que entiendan el contexto macroeconómico en el cual nos estamos encontrando y por favor déjenme aquí en el chat si es que se entendió, si es que van entendiendo. Eh, si es que se va entendiendo lo que estamos hablando, si es que les hace sentido o no les hace sentido, la verdad es que es algo que a mí me llama mucha atención. Obviamente quiero saber su feedback para ir viendo si es que vamos hablando y vamos todos siguiendo el mismo hilo conductor para ir teniendo obviamente las siguientes explicaciones. ¿Se entiende? Yo bueno, me alegro mucho. ¿Puede explicar otra vez la última lámina, porfa? Esta de acá. Esto solamente hace referencia esto es, por ejemplo, las variaciones mensuales, mes con mes, del IPC. Si sale 0,10, por ejemplo, va a ser ese color que es este de acá. Si sale 0,20, es el verde que va a salir acá. Si sale 0,30, va a salir acá. Y si sale 0,40, en este caso, va a ser esta línea de acá, que nos va a ir mostrando, obviamente, que vamos llegando al 2% en el corto plazo. Es decir, que la Fed ya podría comenzar a bajar las tasas porque estamos llegando a la meta del 2% que quiere la Fed. Eso es Guillermo. ¿Cuál sería el momento de vender Nvidia? Vamos a ir hablando de eso, Jeremia, no hay problema. Tenía algunas dudas generales, perfecto. Hazlas, Pablo, sin problema. ¿Se entiende? Andrea, la cortina lógica, perfecto, se entiende. Ahora sí se entiende, gracias. Perfecto, no hay problema, chiquillo. Bueno, entonces, dicho lo anterior, ya entendiendo el contexto en el que nos encontramos, miren, la contextualización del mercado duró 45 minutos, ¿vale? Para que tengan en consideración que entender esto no es algo de 5 minutos en el que yo les puedo explicar
en un par de láminas. Si bien acá quizás los más antiguos ya cacharon el mote, ya cacharon cómo se tenía que hacer y qué es lo que está pasando y cómo interpretar esto en el mercado, sí requiere una explicación mucho más extensa para ir uniendo estos cabos y uniendo estos hilos conductores y poder ir diciendo, mira, ¿sabes qué? Pasa esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por ende tenemos que invertir en estas compañías. ¿Por qué? Porque ya tenemos, eh, ya como que, por decirlo así, como ya se tiró el chicle lo más posible y ahora el chicle se tiene que empezar a recoger para comenzar a buscar mayor electricidad y poder estirarlo mucho más en este caso. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya las empresas que están dando excelentes resultados tienen que entender que el dinero no es infinito, ¿vale? Es decir, que si bien van a haber muchas compañías que van a seguir comprando acciones, 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 quizás el volumen del mercado no va a ser el mismo, ¿vale? Recordemos que hoy nos encontramos en un blackout financiero, que el blackout financiero recordemos que está hasta el 19 de julio, que ahí recién las compañías van a poder comprar nuevamente sus acciones. Recordemos que más del 95% del S&P 500 se encuentra hoy en día con blackout financiero. Para que no sepa lo que es un blackout financiero, es que las compañías no puedan comprar sus propias acciones. Y en este caso, entre compañías tampoco pueden, ¿vale? Están bloqueadas, no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, supongamos que Inversiones sale a la bolsa, y yo sé que Inversiones tuvo en este caso, este mes, 50 clientes nuevos, lo cual va a subir mucho mis estimaciones de ganancia, voy a comprar acciones porque la acción va a comenzar a subir, porque todo después que salgan los resultados financieros van a comprar acciones de inversionarios porque va a mostrar que salieron muy buenos resultados financieros. Información que yo tengo previamente porque soy el dueño, pues digamos de alguna manera. Entonces, ¿qué hacen las compañías? O lo que pone en este caso la SEC, que es la Security and Exchange Commission de Estados Unidos, dice, ok, ustedes previo a esta entrega de resultados no pueden comprar acciones, no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque estarían en este caso eh, haciendo una gran compra de acciones sabiendo que su compañía generó mucho más dinero y por ende no lo hacen, ¿vale? Entonces, por eso se ocurre el blackout financiero y como les decía, está hasta el 19 de julio. Por eso hemos visto una baja generalizada, por ejemplo, de grandes acciones, de grandes compañías que venían con muy buenas rentabilidades y el mercado se ha visto bastante lento, las rentabilidades están bastante fome. Durante las últimas, creo que 2 o 3 semanas, si no me corrigen ahí los más antiguos, que quizás ya llevan un poquito más de tiempo, creo que son las últimas 2 o 3 semanas, chiquillos, ¿no? Que hemos visto quizás baja y de la cual veníamos hablando ya hace un tiempo del blackout financiero. Sí, creo que es como, no creo que pase el mes, pero creo que son como 2 o 3 semanas atrás que hemos visto este blackout y esta baja generalizada de las compañías. Así que, sí, aquí están comentando. Bien, perfecto. Bueno, ya viendo esto, ya haciendo la contextualización de todo, pasemos a ver entonces lo que nos trae directamente el portafolio de Julio.